Gavini, autora del blog rizosyondas.com. Bienvenida al taller de iniciación al método Curly. En este curso echaremos un vistazo a los principios básicos del cuidado del pelo rizado. Veremos cuáles son los ingredientes que nos van a ir bien según nuestro tipo de pelo y esto nos permitirá identificar cuáles son los productos que probablemente nos vayan mal y cuáles son los que probablemente nos vayan bien. También echaremos un vistazo a las principales técnicas del método y veremos cuáles son las dificultades con las que nos podemos encontrar al principio cuando empezamos a aplicarlo. Este curso está orientado a personas que se están iniciando en el método Curly o tienen pensado hacerlo, han empezado a ver vídeos, reciben un montón de información y no saben qué es lo importante, cómo empezar a aplicarlo, qué productos comprarse al principio. Hace 4 años empecé yo con el método Curly, empecé viendo vídeos, a ir obteniendo mucha información, pero eché en falta a alguien que me explicara sobre todo cómo aplicarlo según mi tipo de pelo, al que yo denomino pelo mierder, porque es muy fino, es complicado de que se rice, tiene muchas dificultades. Por eso me he decidido crear el blog, crear este curso para transmitiros la información que he ido recopilando todos estos años y todo mi conocimiento e información que puedo transmitiros por mi propia experiencia. Si este es vuestro caso, os animo a que os suscribáis al canal para ir recibiendo los vídeos del curso. Empecemos. En esta primera videocápsula hablaremos sobre la diferencia entre Curly Gel Method y método Curly y las características que nos van a permitir definir qué tipo de pelo tenemos. Todo esto es una introducción que nos va a ayudar a adentrarnos a los principios del cuidado del pelo rizado, al método Curly, técnicas, productos, ya conociendo qué vamos a esperar, qué podemos esperar de este método. Siempre me gusta empezar el taller haciendo una diferenciación entre qué es el Curly Gel Method y el método Curly. El Curly Gel Method es una metodología que diseñó una peluquera estadounidense hace unos años, creó una publicación, un libro y una serie de productos con su marca propia para cuidar el pelo rizado. ¿Qué pasó? Que al cabo de un tiempo todas aquellas personas que se iniciaron en el Curly Gel Method vieron que era muy restrictivo, no estaban de acuerdo con todos los principios que marcaba esta metodología y empezaron a abandonar a aquellos que creían que no podían seguir o que eran, pues eso, demasiado prohibitivos. Entonces de ahí se derivó en lo que yo llamo el método Curly, que es un poco basarse en el cuidado del pelo rizado, un poco adaptándolo a las necesidades, a lo que te funciona, a lo que no, a lo que tú estás dispuesta a aceptar y a lo que no respecto a lo que marca el Curly Gel Method o la sabiduría popular, porque el Curly Gel Method no forma parte de la academia ni nada, o sea, no es una ciencia ni mucho menos, es un método que se inventó esta mujer y no tiene por qué ser 100% correcto. ¿De acuerdo? Entonces era hacer un poco esta apreciación. Básicamente la diferencia está en que se prohíben más ingredientes en el Curly Gel Method y sobre todo también el uso del cepillo o peine, o se recomienda usar los dedos en vez de cepillo o peine. Por lo demás es muy similar realmente, ¿de acuerdo? Son detalles muy pequeños, pero como mucha gente decidió pues proclamar que no seguía el Curly Gel Method, creo que siempre va bien diferenciarlo o hacer mención al tema este, sobre todo antes de empezar, porque yo siempre me refiero a esto como el método Curly, por esta razón. Antes de meternos de lleno en los principios básicos del cuidado del pelo rizado, me gusta hacer una mención a lo que son las expectativas que nos genera, sobre todo cuando empecemos a descubrir el mundillo y a tragarnos vídeos y vídeos y vídeos de influencers, de youtubers que recomiendan productos, técnicas, que nos hacen sus journeys, sus rutinas, etcétera, etcétera. Es muy importante saber que nuestro pelo es rizado según lo marcan nuestros genes, es decir, con el método Curly vas a conseguir sacar el máximo provecho a tus rizos, pero en ningún caso no vas a rizar más el pelo si no te lo permiten tus genes, no sé cómo decirlo. Si tienes el pelo 3A de nacimiento,
lo vas a tener 3A con el método Curly, no vas a conseguir un 4A solo por estar aplicando el método Curly. Vas a volver a recuperar los rizos que tenía tu pelo originariamente, pero no vas a conseguir obtener una melena que no tienes naturalmente. Vas a tener la melena con la que naciste, digamos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante tenerlo claro porque hay mucha gente, y yo me incluyo en este grupo cuando empecé, que cree que va a conseguir tener un pelo que no puede conseguir. Pero siempre, siempre lo remarco. Piensa que aunque no consigas la melenaza que ves en Instagram o en YouTube, piensa que vas a conseguir tener la melena lo más sana posible con el rizo máximo que puede conseguir tu pelo. O sea, no es que no te vaya a funcionar el método, es que tienes que tener claras las expectativas que tienes que tener, ¿de acuerdo? Si tienes un pelo mierder como yo, estás calva y se te riza poco, conseguirás rizarlo el máximo que puedas, pero no más de lo que el pelo te permite, ¿entiendes? Entonces esto es muy importante tenerlo clarísimo porque te va a ahorrar mucha frustración. Y lo que no quiero es que tires la toalla con el método cuando empiezas y ves que no consigues el rizo que tienes. También ahora veremos todos los factores que intervienen en cómo te funciona el método, ¿de acuerdo? O qué esperar del método. Por eso, ahora ya nos metemos en este tema. Es súper importante conocer bien tu pelo. Esto te permitirá saber qué expectativas te puedes generar, ¿de acuerdo? Te va a ahorrar tiempo y dinero porque si sabes cómo es tu pelo no vas a comprarte los productos que no te convienen, etcétera, etcétera. ¿Cómo conocer bien nuestro cabello? Hay una serie de características que nos va dando información o pistas sobre cómo puede responder nuestro cabello al método Curly, a los productos que vayamos a usar, ¿de acuerdo? Echémosle un vistazo. Serían, en primer lugar, la textura, ¿no? ¿Qué tipos de rizos tienen las melenas? No siempre tenemos el mismo rizo. Hay zonas de la melena donde se riza más o se riza menos, ¿de acuerdo? Conocer exactamente qué rizos tenemos, si tenemos alguna zona que le cuesta más rizarse, nos va a dar pistas de que seguramente pues o tengamos que trabajar más esa zona o tengamos que usar más o menos producto, etcétera, etcétera. O no vayamos a hacernos una expectativa de que en esa zona pues va a funcionar igual el método que en el resto del cabello. La densidad es otro aspecto importante a tener en cuenta. La densidad es la cantidad de cabello que tenemos. ¿Cómo puede influenciar? Pues por ejemplo hay productos que son muy grasos o que pueden generar una reacción en el cabello que si tenemos menos cantidad se magnifique, ¿no? Como puede ser pues lo que os comentaba, un producto graso que si encima tienes poco pelo pues aún se verá más graso, habrá más exceso de producto. La porosidad es un aspecto clave en el mundo del pelo rizado, puesto que la porosidad nos va a indicar o nos va a generar más o nos va a exigir más mantenimiento a nuestro cabello. ¿Qué es la porosidad? Nuestro cabello está formado por lo que sería la estructura, que está formada por proteínas, lípidos, etc. Y luego una capa de lo que se llaman las cutículas, que es una especie de escamas superpuestas, parecido a un tejado hecho con tejas, porque están así superpuestas. La porosidad nos indica si si las cutículas o estas escamas o tejas están más o menos cerradas. Lo ideal es que esta capa esté prácticamente lisa, esto es las cutículas cerradas, puesto que si las tenemos abiertas, esto permite que lo que hace es que esté más desprotegida la estructura del cabello. Eso significa pues que se desprende más fácilmente la humedad, la hidratación y todo lo que pueda ser agresivo a nivel externo, como puede ser el clima, tenga mayor influencia en la estructura del cabello. ¿Cómo saber si tenemos la porosidad alta, media o baja? Yo siempre digo que la propia experiencia nos indica qué porosidad tenemos. Si tienes un cabello que fácilmente se engrasa, pues seguramente tengas la porosidad tirando a baja. Si al contrario tu pelo siempre te exige más hidratación, más nutrición, nunca tiene producto, nunca se satisface, ¿no? A nivel de cantidad de producto, siempre te pide más, pues es que tienes la porosidad alta.
Hay una prueba que es la del vaso de agua, que consiste en coger un cabello, soltarlo en un vaso lleno de agua y esperar unos minutos a que se hidrate. Si el cabello se hunde, o sea, llega hasta el fondo del vaso, sería que tiene la porosidad alta porque ha absorbido muchísima agua y ha hecho que pese más y se vaya al fondo. Si queda más o menos flotando por la mitad, es que tiene una porosidad media. Y si tiene baja porosidad, se queda flotando en la superficie porque apenas ha absorbido agua. Es bastante rudimentario y dudo que sea mucho de fiar. Yo creo que es más la experiencia que tenemos usando productos que no este experimento. Hay otro que consiste en coger un cabello, ¿de acuerdo? Y cogiéndolo entre los dedos, deslizarlos hacia arriba, de raíz a puntas, ¿de acuerdo? Y así lo que vamos a hacer es notar la textura de las cutículas. Si apenas se nota nada o no se nota nada, es que tenemos una porosidad baja. Como vamos, digamos, a contrapelo, si notamos textura, estamos notando las cutículas que están abiertas y al deslizar los dedos, pues se notan, ¿no? Y esto nos indicaría que tenemos las cutículas más abiertas y por lo tanto mayor porosidad. Obviamente no te van a dar un dato así científico de tienes una porosidad entre 0 a 100 de 75, no. Es como os digo, pues la experiencia y ir probando cosas, ¿de acuerdo? Pero es muy importante porque al final la clave de todo el método Curly es la porosidad, de hecho, porque la porosidad es lo que marca la protección, cómo tenemos protegido el pelo. Entonces, tenéis que tener claro cuál es vuestra porosidad. Ante la duda, también podéis consultar a vuestra peluquera, que como es una experta en cabello, pues os podrá decir cómo lo tenéis. Otra característica a tener en cuenta es el grosor del cabello, puesto que hay algunos productos que nos van a afectar o el cabello va a reaccionar distinto si es más o menos grueso. Entonces, obviamente todo el mundo más o menos comparándose con los demás o por experiencia propia puede saber si el pelo es fino o grueso. No tiene tanto que ver con la cantidad del cabello, puedes tener la misma cantidad, pero al tener el pelo más fino, pues que parezca que tengas menos cantidad, pero no. Entonces, puedes tenerlo muy fino, como es mi caso, o tenerlo muy grueso. Van a tener necesidades distintas estos cabellos y, como te comento, van a reaccionar de forma distinta a ciertos ingredientes y productos. Por lo tanto, tenemos que tomar nota sobre también el grosor del cabello. Estas son las características principales que corren por allí y de las que todo el mundo habla. Yo añado dos más. Una es la prevalencia del rizo y eso es cuánto te dura el rizo. Y esto es muy importante a la hora de saber o de generarse expectativas con el método Curly. Por ejemplo, yo me lavo el cabello por la mañana y por la noche ya está bastante deshecho. Entonces, a mí me dura poco el rizo. Entonces, no me voy a generar unas expectativas de que si me lo lavo el lunes, el viernes lo voy a tener perfecto y con unos rizos de ensueño. No, no funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y otro es el tema de nuestra salud interna y externa. Si tenemos problemas en el cuero cabelludo, esto va a estar afectando también nuestro cabello. Y si tenemos algún problema interno, también podría estar afectando no solo la salud capilar, sino incluso el patrón del rizo. Algunos ejemplos de problemas de salud, pues problemas digestivos que no nos permiten absorber bien vitaminas o proteínas, por ejemplo, o temas hormonales que también nos hace que se caiga el pelo, o temas de estrés. Todo esto es muy importante, nos va a afectar a cómo nos funciona el método, pero bueno, nos está afectando ya a nuestro pelo en sí. Entonces, aquí lo importante es que si tenemos algún problema de salud que nos está afectando a la melena, con el método Curly no vas a solucionar este problema de salud. Por lo tanto, no esperes tener una melenaza cuando no puede ser. ¿De acuerdo? Es más o menos este es el mensaje que quiero trasladar como introducción al método Curly. Gestionar las expectativas, porque al principio se ven muchos vídeos, se ven muchas melenazas y si tienes un pelo mierder lo vas a seguir teniendo mierder, pero vas a sacar el máximo potencial a tu pelo. Además lo vas a tener más sano, es que aunque no se rizara el pelo, lo vas a tener mejor cuidado, es que solo por eso ya vale la pena. Entonces,
Suscríbete al canal para seguir recibiendo los vídeos del curso porque vamos a aprender cosas muy interesantes.